Primero que todo, muy buenos días. En el video de hoy continuaremos hablando sobre el tema de los usos y las aplicaciones que tiene la contabilidad de gestión. En el video anterior hablamos sobre el uso que es el punto de equilibrio, que llegamos a la conclusión de que el punto de equilibrio en este caso en unidades son de 1530 unidades. En caso de que se crearan más de estas unidades, se comenzaría a generar valor para la empresa, pero en caso de que se produzca menos de estas 1530 unidades, se comenzaría a destruir valor para la empresa. Entonces, aquí es donde entra a jugar un papel muy importante, un rol muy importante el tema de la contabilidad de gestión, ya que es a través de la planificación, a través del hacer, a través de la validación y a través del actuar, nos ayuda a confrontar este tipo de problemáticas que es la destrucción de valor dentro de la empresa. Entonces, en el día de hoy continuaremos hablando sobre el tema de usos y aplicaciones, y hablaremos sobre el punto de equilibrio que ya hablamos anteriormente, sobre el punto de cierre y sobre el margen de seguridad. Bueno, primero que todo hablaremos del tema del margen de seguridad, que el margen de seguridad vendría siendo el exceso o defecto en el nivel de ventas para poder estar en el nivel de equilibrio. Entonces tenemos que el margen de seguridad lo calculamos de la siguiente forma, que serían las ventas reales o presupuestadas, en este caso presupuestadas porque el ejercicio parte de unas ventas presupuestadas desde enero 1 hasta enero 31, y a esto le vamos a restar el tema de las ventas en el punto de equilibrio. Esto lo dividiremos entre las ventas reales o las presupuestadas. Entonces tenemos que las ventas reales las tenemos por aquí. O presupuestadas en este caso serían 65.970, y a eso le restaremos el tema de de las ventas en punto de equilibrio, que las ventas en punto de equilibrio son 73.153.207. Entonces aquí lo tenemos. Esto nos da menos 7.183.207 dividido las ventas presupuestadas, que son los 65.970. Esto nos da un margen negativo. ¿Qué quiere decir? Que en este caso se debería incrementar el total de ventas como tal en un 10,89% para que no se destruya valor, para que todo esto quede en un punto de equilibrio. Entonces, un inversionista al ver este porcentaje, ¿qué va a decir? No, en esto no me puedo arriesgar, no puedo hacer mi inversión, no puedo arriesgar mi capital en este tipo de empresas, porque el empresario el inversionista que lo que va a buscar como tal, va a buscar una mayor rentabilidad a un menor riesgo, y arriesgarse en este tipo de negocio representaría que podría llegar a perder su dinero, porque la empresa ni siquiera va a ser capaz de tener un punto de equilibrio comenzando. Entonces sería bastante arriesgado para él. Luego vendría el tema del punto de cierre, que el punto de cierre es cuando la empresa no tiene dinero y no tiene liquidez, no cuenta con los recursos necesarios como para cubrir los gastos desembolsables. Entonces tenemos que el punto de cierre lo calculamos de la siguiente manera: sería la utilidad antes de impuesto más los costos y gastos fijos sobre el porcentaje de la contribución marginal neta. Esta utilidad antes de impuesto y esos costos y gastos fijos los tomaríamos desde el punto de equilibrio. Entonces tenemos que la utilidad antes de impuesto teníamos una utilidad antes de impuestos de 6.818.182 pesos, y a eso le sumaríamos el tema de costos y gastos fijos, que en este caso serían los costos y gastos fijos que tenemos acá por 34.800.600, más el tema de los gastos financieros, que dice que es un gasto fijo, pero ahorita explicaremos que en sí no es un gasto fijo, sino que se tomaría como un gasto mixto. Entonces aquí tenemos que la suma de ambos nos daría 40.118.782 pesos sobre el margen, sobre el porcentaje de contribución marginal neta,
que es un 58,94%, que en el video anterior explicamos cómo se calcula, y esto nos da un total de 68.063.554. En unidades nos da un total de 1.423 unidades, o sea, la empresa debe producir 1.423 unidades para lograr cubrir tan siquiera los costos y los gastos desembolsables, esos dineros desembolsables. En el caso de que nosotros aquí tengamos como el tema de depreciaciones, de amortizaciones, de dineros que no son desembolsables como tal, entonces se los restaríamos a esto para que nos pueda dar el ejercicio bien. Entonces en este caso debe quedar este total de unidades para lograr cubrir los dineros que salen de la empresa. Entonces tendríamos como tal que si la empresa produce menos de estas 1.423 unidades, entonces se tendría que cerrar la empresa porque la empresa no es viable. Pero en caso de que se produzcan más de estas 1.423, podría verse que la empresa es algo viable, ya que tan siquiera está cubriendo los costos y gastos desembolsables, y podríamos como buscar más soluciones para que ya después de esto ya se comience como a generar valor en la empresa. Bueno, luego de esto vimos el tema de 3 estados de resultados, que uno son ventas por debajo de un 40% del punto de equilibrio, que teníamos un total de ventas de 43.892.924 pesos, y luego tendríamos con un 40% por encima del punto de equilibrio, que las ventas serían de 102.414.489, y eso sería con un total de venta cero. Entonces aquí tendríamos una contribución neta de 25.871.000, una utilidad, unos gastos financieros, unos impuestos, que en este caso los impuestos no irían restando, sino que van sumando, porque esos los vamos a recuperar en periodos posteriores. Y tenemos un EVA negativo. Tendríamos un EVA negativo de 11.383.358. Aquí pasaría como todo lo contrario, que pues las ventas aumentaron el 40% sobre el punto de equilibrio. Entonces aquí por ejemplo tendríamos que aquí sí vamos a restar el tema de impuestos, porque aquí sí se genera una ganancia, y tendríamos un EVA positivo por los mismos 11.383.158. Porque aquí la pregunta que nos sería es ¿por qué al disminuir el 40% y al aumentar el 40% sobre el punto de equilibrio se nos crean como los mismos? Tendríamos un EVA similar, pero en este punto negativo y en este positivo. Aquí estamos destruyendo valor y aquí lo estamos generando. Esto más que todo nacería como por el tema de la utilidad neta, que este sería como en sí el margen de contribución neta que nos está brindando la empresa. Pues tendríamos el tema del margen de contribución neta, pero sería el margen de contribución neta después de impuesto, que en este caso sería, tenemos un margen de contribución neta de 28.177 pesos, que sería el valor de las ventas, valor unitario de ventas, menos los costos variables de cada producto. Nos daría el tema 28.177, y esto lo vamos a multiplicar por el 34%, que nos daría 9.580 pesos, y ya nos daría un margen de contribución neta después de impuestos de 18.597 pesos, que esta sería la tasa a la cual va a cambiar nuestra utilidad neta o nuestro EVA, siempre y cuando tengamos una capacidad disponible. Entonces quiere decir que de dónde van a salir esos 11.383.358. Esos salen de la diferencia entre las unidades en venta en punto de equilibrio, que son las 530, y la diferencia entre este 40% en que aumentó, que tendríamos que son 612 unidades. Entonces tendríamos que vamos a multiplicar estas 612 unidades por el tema de margen de contribución neto después de impuestos, que nos daría un total de 11.000.000
381, 405. Pues como tal no nos da un valor similar por el tema de los decimales y todo eso, pero si tomamos todos los decimales nos va a dar este mismo valor, que son 11.383.000. Entonces quiere decir que por cada unidad de más que yo produzca, mi EVA va a crecer 18.597 pesos. ¿Y por qué nos va a crecer 18.597 pesos? Pues nos crecerá porque, como tal, el tema de los costos y gastos fijos nosotros ya los tendríamos aplicados. Ya no vamos a generar nuevos gastos y costos fijos, solamente vamos a generar los costos y gastos fijos. Solo tendremos costos y gastos variables, que eso ya los tuvimos en cuenta aquí con el margen de contribución neta. Entonces por eso cada unidad que yo cree de más me va a generar a mí 18.597 pesos. Y en este caso, por cada unidad que yo deje de crear, de producir, se me va a destruir el valor en la empresa por 18.597 pesos. Luego tenemos aquí el tema de, en caso de que las ventas sean cero, que no vamos a tener un margen de contribución como tal. Tenemos los costos y los gastos fijos, la utilidad operacional que sería negativo, sería eso, pues tenemos una cantidad de cero, entonces lo cual quiere decir que no vamos a incurrir en costos o gastos variables, y como no hay ventas, entonces tampoco tendremos un ingreso como tal. Entonces por la utilidad operacional será de 34.800.600. Tendríamos los mismos gastos financieros, tendríamos una utilidad de impuestos como pérdida, tendríamos también un impuesto positivo en este caso, porque quiere decir que después vamos a recuperar ese dinero, en un futuro lo recuperaré. La utilidad, el margen de contribución después de impuestos seguiría siendo el mismo, y en este caso tendríamos un EVA negativo de 28.458.000. En este caso se está destruyendo valor, y en un gran porcentaje, como podemos ver. Bueno, entonces por ejemplo por acá podríamos decir que yo tengo un EVA de 6 millones, por ejemplo, y quiero saber cuántas unidades debo producir para tener este EVA. Entonces podemos hacer lo siguiente: podemos tomar estos 6 millones, dividirlos entre el margen de contribución neta después de impuestos, y quiere decir, y eso me da un total de 322 unidades, pero no quiere decir que yo voy a crear 322 unidades para poder tener ese EVA, no, quiere decir que yo debo generar de más después de tener un punto de equilibrio estas 322 unidades. O sea, quiere decir que yo voy a crear las 1530 unidades del punto de equilibrio, y a eso le voy a sumar estas 322 unidades, entonces yo tendré que crear 1852 unidades para poder tener un EVA de 6 millones, por ejemplo. Bueno, ya una vez explicado este tema, entonces podríamos volver al tema del punto de equilibrio, que se trabajó como tal, que qué podemos hacer para mejorar este punto de equilibrio. Entonces, para mejorar el tema del punto de equilibrio, podemos ir a la fórmula que nos dice cómo lo podemos calcular, que la tenemos aquí, que sería la utilidad antes de impuestos más costos y gastos fijos sobre el porcentaje de la contribución marginal neta. Entonces, para este caso, si queremos que el punto de equilibrio disminuya, entonces como tal debemos de disminuir el numerador y aumentar el denominador. Entonces tendríamos el caso de que podríamos disminuir la utilidad antes de impuesto o disminuir los costos y los gastos fijos, y para el caso del denominador lo podríamos aumentar. Al hacer esto nos va a dar como un número menor, y el punto de equilibrio se disminuiría así. También, bueno, ahí encontramos tres formas. También nos podríamos ir como a la fórmula de la utilidad antes de impuesto, cómo la calculamos. Entonces tenemos lo que le vamos a devolver a los socios, que lo podríamos disminuir, y el EVA lo vamos a dejar igual porque el EVA será cero.
Tenemos el tema de que también podríamos disminuir la tasa impositiva. Esto a través de impuestos, pues de saber cómo manejar los impuestos que se dan para cada tipo de empresa. Entonces hasta ahí tendríamos 5 formas. Podríamos también, pues como dije anteriormente, podemos disminuir esta. En sí, podríamos aumentar toda esta o disminuir esta sola. Y también podríamos partir del punto de donde se genera todo. Todo se genera desde el punto de ventas y desde el punto del precio y las cantidades. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar el punto de equilibrio? Podríamos aumentar también el precio de venta para tener un margen de contribución aún mayor. Bueno, ahora explicando el tema anterior que dije anteriormente, que por qué los costos financieros eran mixtos. Entonces esto lo explicaremos a través de un ejemplo como tal. Entonces decimos que una empresa tiene unos activos de 1000, tiene unos pasivos de 500, tiene un patrimonio de 500. Tenemos que sus activos están compuestos por inventarios y cuentas por cobrar, que son 400, y tenemos una propiedad y planta de equipo por 600. Entonces digamos por ejemplo que la empresa está creciendo y está comenzando a vender más. Para ello la empresa debe aumentar sus activos como tal. Entonces tenemos que la propiedad planta de equipo va a permanecer igual. Esto va a ser algo fijo, siempre y cuando tengamos la capacidad disponible. Y tenemos que el inventario y las cuentas por cobrar, y estas sí me van a aumentar sí o sí, porque estoy vendiendo más, entonces debo de producir más y voy a tener más cuentas por cobrarle a mis clientes. Entonces para ello mis activos crecieron a 1400 y debo financiarlo a través de los terceros, que serían los bancos. Y digamos que lo vamos a financiar mitad y mitad, que serían 700 bancos, y desde mi patrimonio 700. Entonces tengo que a mí lo financiero me van a cobrar un 10% por estos pasivos, los bancos me van a cobrar un 10%, entonces yo les tendré que pagar a ellos 70%, y mis socios me están cobrando a mí un 20%, entonces les tendré que pagar 140%. O sea, en sí estos activos que son 1400 a mí me tienen que generar 210 pesos para poder tener, para poder cubrir pues tan siquiera eso que se me está exigiendo. Entonces tenemos como tal que estos 70 son mixtos, porque estos 70 van a depender de estos inventarios y esta propiedad planta y equipo como tal. Entonces yo quiero saber de estos 70 cuántos son variables y cuántos son de estos fijos. Entonces como tal yo voy a tomar cuánto representan. Tenemos estos 800, que vamos a ver cuánto representan los 800 variables, cuánto representan de estos 1400, y ese porcentaje lo multiplicaremos por 70. Pues aquí hicimos la operación. Los 800 lo dividimos sobre los 1400, que son el total de activos, y luego lo multiplicamos por los 70, que es el total de los costos mixtos, y nos da un total de 40. O sea, esos 40 pesos serán lo variable, y estos 30, pues aplicando la misma fórmula, estos 30 serán lo que será fijo de propiedad planta de equipo. Entonces, en caso de que yo quiera como mejorar esto, ¿qué debo hacer? Como para no tener que pagar tanto, pues tener que pagar esos 210 pesos que yo quiera disminuir, los que debo hacer. Debo partir desde lo primero. Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago? Comprar, como saber qué activos voy a tener, o primero ir a la parte financiera. Pues primero tener los recursos y ya después compro. No, pues como tal, yo primero saber qué activos necesito y ya después ir a la parte financiera para poder comprarlos. Yo primero no consigo el dinero y después miro a ver qué es lo que necesito, ¿no? Entonces, en primer caso, yo diría como disminuir esos activos, podría disminuirlos, o sea, vender aquellos activos que son absolutos, aquellos activos que no me sirven para nada, que son obsoletos. Entonces yo los voy a vender, ya que, pues aquellos que no me generen, pues por ejemplo sus márgenes, que sus márgenes de rentabilidad sean menores, entonces los podría vender. O también podría buscar la forma de financiarme mejor a través de bancos, porque mira,
mis socios me están cobrando un 20% para poder prestarme o darme sus recursos, mientras que el banco a mí me está cobrando solo un 10%. Entonces esa sería una buena forma también de financiar la empresa y que esto se me disminuya en gran medida. Bueno, entonces acá tuve un pequeño error. Aquí no sería el tema de fijos sino mixtos. Entonces acá para el tema de los 140 también pues aplicaría lo mismo que aplicamos aquí para los 70. Miramos cuánto representan los 800 de los 1400, los 600 sobre los 1400, para saber cuánta parte de esos 1400 son algo fijo, y cuántos son algo variable. Entonces, en resumen, ¿por qué decimos que los gastos financieros son mixtos? Lo decimos porque en sí las tasas como tal van a permanecer fijas durante un tiempo establecido. Las tasas que yo debo pagar por ellos van a permanecer fijas, no van a cambiar y no van a fluctuar en un tiempo dado. En cambio, el tema de los activos yo sí como que lo puedo cambiar, pues puede cambiar en gran medida. Puedo mirar, como dije anteriormente, si me voy a financiar más o por el patrimonio, o si me voy a financiar más por pasivos de bancos. También está el tema de que si voy a vender activos, entonces va a tener una fluctuación mayor, porque también por el tema de los inventarios, como se explicó anteriormente, por las cuentas de por cobrar. Entonces vamos a mirar mucho como el tema de que los activos están también compuestos por temas que son fijos y por temas que son variables, y todo esto me va a llevar a que los gastos financieros también tengan una variación. Entonces, por eso como tal, ellos no van a ser fijos en un periodo dado, porque se pueden cambiar como en ciertos momentos si tenemos una buena gestión de ellos. Si hay una buena gestión sobre ellos, entonces vamos a poder mejorarlos para beneficio de la empresa. Y bueno, muchas gracias. Creo que hasta aquí llega el tema como tal.